Hola a todos. Hoy vamos a analizar algo muy interesante. ¿Por qué la teología arminiana es, bueno, la que más se ve en las iglesias evangélicas de hoy en día? Vamos a meternos de lleno en las razones históricas, culturales y, por supuesto, teológicas que lo explican. A ver, aquí es donde empieza lo interesante. Si pensamos en el protestantismo, sus raíces son profundamente reformadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día parecen tan distintas? Hay una especie de desconexión ahí, y vamos a intentar entender qué pasó. Vale, para poder desenredar todo este lío, lo primero es poner las cartas sobre la mesa. Hay que entender bien las dos posturas teológicas principales, porque esto es la base de todo lo que vamos a ver después. Pues empezamos por aquí, por el arminianismo. Su nombre viene de su fundador, Jacobo Arminio, y la idea central, el meollo de la cuestión, es que se pone mucho el foco en la cooperación humana, en el papel que jugamos nosotros en el proceso de la salvación. Y aquí lo vemos más claro, el cara a cara. Por un lado, el arminianismo, que habla del libre albedrío, de que la elección de Dios se basa en que Él ya sabe lo que vamos a decidir y de que la gracia se puede resistir e incluso la salvación se podría perder. Y por otro lado, la visión reformada tradicional, que es, bueno, casi lo opuesto. Pone todo el énfasis en la soberanía absoluta de Dios, la elección es incondicional, la gracia es irresistible. Este contraste es que es fundamental, es el corazón del debate. Muy bien, entonces, ¿cómo pasamos de una idea teológica a un movimiento global? Pues como casi siempre, la historia tiene la respuesta. Hubo varios movimientos clave que, bueno, cambiaron totalmente el panorama. Y en esta línea de tiempo se ve el camino perfectamente. Empezamos con el propio Arminio en el siglo XVII. De ahí saltamos a John Wesley y el metodismo en el XVIII. Luego, en el XIX, los grandes avivamientos con gente como Finney y Moody. Y finalmente, a principios del XX, el bombazo del pentecostalismo en la calle Azusa. Se ve clarísimo el hilo que los une. Hablemos del metodismo, porque fue una auténtica locomotora para las ideas arminianas. Con John Wesley al frente, el mensaje era claro. La salvación está al alcance de todos y exige una decisión personal. Y esto, claro, caló hondo. Se expandieron a una velocidad increíble con sus misiones y de ahí nacieron un montón de iglesias que llevan esta teología en su ADN. Y después de Wesley llegaron los grandes avivamientos. Figuras como Charles Finney o D.L. Moody revolucionaron la forma de evangelizar. El foco se desplazó por completo a conseguir una decisión humana, ahí, en el momento. Finney, de hecho, se opuso frontalmente al calvinismo, y así se fue forjando esa mentalidad que algunos llaman decisionalista, que se quedó muy arraigada. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de todo esto, fijaos en este número. Más de 600 millones. Es una barbaridad. Ese es el número estimado de cristianos pentecostales y carismáticos en el mundo. Un movimiento que nació de aquel avivamiento en la calle Azusa en 1906 y que, en su inmensa mayoría, es arminiano. El impacto es sencillamente masivo. Pero ojo, que no todo es historia y teología pura. Hay más. Vamos a ver ahora cómo la propia cultura, la sociedad, preparó el terreno para que estas ideas no solo llegaran, sino que, bueno, que echaran raíces y crecieran. Aquí está la clave de todo, autonomía personal. Nuestra cultura, la sociedad moderna, está obsesionada con la idea de la elección individual, de la libertad, del yo decido. Y claro, una teología que pone el acento en la decisión personal y el libre albedrío, pues encaja como un guante. Y esto se ve perfectamente en el lenguaje que se usa a diario en muchos círculos. Frases como acepta a Cristo, abre tu corazón, invita a Jesús a tu vida, son expresiones súper comunes. No es que estén mal en sí mismas, pero sí que sitúan el acto de la salvación, principalmente, como una decisión que uno toma por sí mismo. Vale, ya hemos visto la historia y la cultura. Ahora toca mirar hacia adentro, a los cambios que ocurrieron en la propia Iglesia y que también empujaron en esta dirección. Seamos sinceros, para mucha gente el arminianismo parecía más fácil de entender. La visión reformada, el calvinismo, a menudo se malinterpretaba y se veía como una especie de fatalismo, ¿no? Como si no pudieras hacer nada. En cambio, la visión arminiana se presentaba como algo mucho más accesible, más coherente con la responsabilidad de cada uno y sobre todo mucho más sencillo para predicar. Y aquí hay otro punto fundamental, el abandono de las herramientas de enseñanza clásicas. Muchas iglesias dejaron de lado las confesiones de fe históricas o los catecismos. ¿Y qué pasa cuando quitas esas anclas doctrinales? Pues que se crea un vacío. Y ese vacío se llenó con una teología más práctica, menos sistemática, y que, de forma natural, se fue inclinando hacia el arminianismo. Vale, hasta ahora hemos visto una parte de la historia. Pero para tener la imagen completa, para que esto sea un análisis equilibrado, es importantísimo poner la otra visión sobre la mesa. Vamos a hacer un vistazo rápido a los textos bíblicos que son clave para la perspectiva reformada. El primer gran concepto aquí es el de la elección soberana.
La idea, que se apoya en pasajes como este de Efesios, es que la elección para ser salvo no es algo que dependa de nosotros, sino que es una decisión que Dios toma por su propia voluntad soberana, desde antes de la creación del mundo. O sea, no está condicionada por algo que nosotros hagamos. Y claro, si partes de esa idea de la elección soberana, el siguiente paso lógico es la gracia irresistible. El razonamiento que se sigue a partir de textos como este de Juan es el siguiente. Si Dios ha elegido soberanamente a una persona, su gracia va a obrar en ella de una forma tan poderosa y eficaz que esa persona inevitablemente va a responder con fe. En otras palabras, la llamada de Dios no se puede frustrar. Perfecto. Ya hemos puesto sobre la mesa todas las piezas. La historia, la cultura, los cambios internos, la teología. Ahora toca juntarlo todo y ver la imagen final. Entonces, resumiendo, ¿cómo se llegó a este predominio del arminianismo? Pues por una combinación de factores. Primero, la enorme influencia histórica de movimientos como el metodismo y el pentecostalismo. Segundo, encajaba a la perfección con una cultura centrada en el individuo. Tercero, los cambios prácticos en el evangelismo. Y cuarto, esa deriva doctrinal al dejar de lado las confesiones de fe. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues que aunque el movimiento evangélico nació de raíces profundamente reformadas, la realidad hoy en día en la práctica es que es abrumadoramente arminiano. Y con esto respondemos a esa pregunta que nos hacíamos al principio. Pero la historia nunca se detiene, ¿verdad? Y esto nos deja con una última reflexión muy interesante. En los últimos años se está viendo un resurgir, un nuevo interés por la teología reformada, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Estaremos asistiendo al principio de otro gran cambio teológico? Ahí lo dejo para pensar.